Buenas tardes a todos, bendiciones. Vamos a orar para entrar al tema esta tarde con la ayuda de Dios. Señor, te doy gracias. Gracias por responder a nuestra oración y por permitirnos, Señor, seguir intercediendo por aquellos que están en tiempo de necesidad, con indisposiciones físicas. Y gracias por tu paz, porque tú eres nuestro consuelo, nuestro auxilio. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Primer libro de Reyes, capítulo 19, de la prédica del domingo. El Señor me dio, como dice mi esposo, este chispazo. Primer libro de Reyes, 19. Partió pues de ahí y encontró a Eliseo. La palabra viene hablando de Elías. Encontró a Eliseo, hijo de Safat, quien estaba arando. 12 yuntas de bueyes iban delante de él, y él estaba con la 12ª. Y Elías pasó junto a él y arrojó sobre él su manto. Él entonces dejó el arado y los bueyes. Siguió a Elías y le dijo: déjame besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve y vuélvete, porque ¿qué te he hecho a ti? Entonces se volvió, tomó un par de bueyes y los mató, y coció la carne con los implementos de los bueyes, y la dio al pueblo, y ellos se la comieron. Luego se levantó y se fue tras Elías y le servía. Lucas capítulo 5, verso 27. Después de esto, salió Jesús y vio a un publicano llamado Leví, sentado en la casa de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Y Leví le hizo un gran banquete en su casa, donde había una numerosa reunión de publicanos y de otros que estaban sentados a la mesa con ellos. Señor, te ruego de nuevo para entregar tu palabra, que yo pueda ser solo un canal, Señor, fiel para lo que tú quieras hablar. Y gracias, Señor, por la unción y la revelación, y por el corazón de tus hijos e hijas que estén dispuestos, Señor, a recibir tu palabra y los retos que ella lanza sobre nuestras vidas. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hay puntos muy puntuales en estos versos, y dice, estaba arando, 12 yuntas de bueyes iban delante de él, y él estaba en la 12ª. Uno de los puntos que el Señor me mostraba es que Eliseo estaba trabajando. Él estaba en su actividad normal. Él estaba cumpliendo con honrar a sus padres, trabajando la tierra que le tocaba trabajar. Recordemos que según la cultura hebrea, los hijos y los padres todos vivían en el mismo entorno y se ayudaban mutuamente. Entonces, la primera cosa que el Señor me mostró es que Eliseo estaba trabajando. Él no estaba perdiendo el tiempo, no estaba viviendo una vida cómoda, estaba trabajando. Y luego dice que eran 12 yuntas de bueyes, y me llamó la atención el Señor cuando dice 12 yuntas de bueyes iban delante de él, y él estaba con la 12ª. Él venía en la yunta número 12. Habían 11 personas trabajando antes que él, pero el llamado, lo puntual del Señor fue para el número 12. El profeta no se equivocó al no tirar su manto sobre del 1 al 11, era con el 12. Cuando Dios nos llama con propósito, nos tiene señalado el día, el momento y la asignación, la labor que vamos a desarrollar. Entonces, aunque no estaba solo Eliseo, Dios ya lo había escogido. El Señor me enseñó en algún momento, porque escuché que alguien dijo que quizá
habían matado a alguien por equivocación. El Señor habló a mi corazón y me dijo, el ángel de la muerte no se equivoca. Entonces, de igual manera, el Espíritu Santo no se equivoca. Quizá usted o yo estemos evadiendo un llamado por temor, por desconfianza, o porque creemos que todavía nos falta hacer algo o dejar de hacer algo, que no estamos preparados, que no es el tiempo. Mire, cuando es el tiempo de Dios, no importa si estamos escondidos en el número 12 de la yunta de bueyes, el Espíritu Santo nos va a encontrar. ¿Cómo sabía Elías quién era Eliseo? Tiene que haber habido revelación. Entonces, cuando el Señor en su misericordia le haga saber que hay un llamado, que hay una asignación espiritual, usted tiene que desarrollarla. Aquí pues ya sabemos que la principal asignación es encaminar a nuestros hijos, enseñarles el camino de regreso a la casa del Padre, porque de nada va a servir que nuestros hijos nos conozcan a nosotros, sepan quiénes somos, se sientan orgullosos de ser de nuestro apellido y no conozcan la casa del Padre, porque todos necesitamos conocer cómo regresar a la casa del Padre. Esa fue la venida de Jesús, que estábamos todos descarriados, dice la palabra, perdidos, como ovejas sin pastor, porque al ser de un núcleo, lo voy a poner como los programas que he visto de las personas que son adoptadas, y entonces les preguntan, mire, pero ¿desde cuándo usted supo que era adoptado? Ah, pues a mí me lo dijeron mis papás, pero ¿y qué? ¿Sintió algo diferente? Es que yo no me parecía a nadie, yo siempre pensaba, ¿por qué no me parecía a nadie? Ese núcleo del cual esta persona salió está llamando, le está diciendo, tienes que buscar a dónde perteneces. Eso es con Jesús. Por eso la palabra dice que Él nos adoptó y nos trajo hacia Él y nos adoptó, porque necesitamos volver al núcleo del cual salimos. ¿Cuál es la necesidad? Pienso yo, o pensaba yo, no sé si todavía lo pienso, pero ¿cuál es la necesidad de un hijo que fue adoptado y fue tratado tan bien, que no le faltó nada, que hasta vivió con lujos? Pero ¿por qué necesita conocer a la madre biológica? Porque es su núcleo, es su núcleo. ¿Por qué nosotros necesitamos conocer a Jesús? Porque Él es nuestro núcleo. Porque nada de lo que hemos visto o vivido nos ha acercado a Jesús, a menos que en una decisión tomada algunas veces como a la carrera, como me pasó a mí, yo solo quería que me llamaran y yo ya estaba ahí adelante, porque yo no sabía ni a qué iba, pero yo sabía que tenía que ir, y a lo que fui fue a llorar como la llorona al altar, y lloré y lloré y lloré y lloré. Debo haber llorado mis 27 años de vida inútil. Entonces, Eliseo no estaba solo en el campo, pero delante de Dios él era escogido. Usted y yo delante de Dios somos escogidos. Si usted todavía no sabe para qué lo escogió Dios, que le baste con saber que lo escogió para que sea su hijo y su hija, que lo escogió para atraerlo hacia Él y que usted viva con Él en la casa de delicias. Pero sobre el llamado a ser sus hijos, a ser rescatados, a ser restaurados, a ser integrados a ese núcleo del cual salimos espiritualmente, hay un llamado que debemos, a una labor, a una comisión que debemos cumplir. Si usted se está negando, no importa dónde esté escondido. Nosotros en ningún momento soñamos que íbamos a ser pastores. Eso no es algo que uno quiera hacer, olvídelo. Es más fácil querer ser secretaria, querer ser ingeniero, querer ser maestro, pero ser pastor, eso no es, bueno, por lo menos en nosotros, pero ni lo hablábamos, no era algo que estuviera en nuestra conversación. El anhelo de mi esposo era simplemente ser consejero matrimonial el resto de su vida, y yo estaba así como medio aburrida porque pensaba yo, ¿verdad? Está resolviendo problemas y míreme dónde estoy. Entonces, el Señor ya nos había escogido. Yo estaba medio confundida cuando
menos sentí que estaba arrodillada y Vlad estaba orando por nosotros y nos estaba ungiendo como pastores. Yo decía, pero ¿y esto qué es? A mí no me preguntaron. Y Vladi dijo, el Señor redirecciona el llamado. Eso me trajo paz. Porque por supuesto que uno nunca se siente preparado o capacitado, porque ve hacia adelante y dice, y todo ese campo tengo que trabajar, no me va a alcanzar la vida, no importa. Lo que tenga de vida lo voy a trabajar hasta donde llegue. El Señor sabe hasta dónde voy a llegar, pero para mientras no me voy a quedar de brazos cruzados solo pensando, ¿y si no me alcanza el tiempo? ¿Y si no me alcanza la vida? ¿Y si no tengo fuerzas? ¿Y si la gente no me escucha? ¿Y si no me hacen caso? ¿Y si la gente ya no me quiere? ¿Y si la gente me ve mal? ¿Y si la gente sentado haciendo nada? No. Vámonos, agarremos la yunta de bueyes que nos toca y trabajemos el campo, porque va a llegar el momento en que el profeta, ay, es que mire, qué tremendo, pasa el profeta y le echa el manto encima. Yo no sé qué sintió Eliseo, pero debe haber sido algo extraordinario, porque inmediatamente lo dejó todo y se fue detrás de Elías, porque Eliseo conocía el significado de que un profeta le echara el manto. Yo no sé si sabía quién era Elías, pero creo que los profetas eran demasiado reconocibles como para no saber que Elías era un profeta. Entonces, Eliseo conocía el significado de que alguien pusiera su manto sobre él. Eso es una responsabilidad, aunque es un gozo que no se puede comparar con nada, saber que Dios nos ve y nos llama y nos quiere usar y ha puesto en nosotros capacidades, habilidades, fuerza, valor, vigor, ideas, cuánto para desarrollar su reino. Y es que ese es el problema, que queremos ser vistos nosotros, queremos que nos reconozcan, pero me decía el Señor esta mañana, es mejor que yo te reconozca y que no te reconozcan las personas que te rodean, porque sucede que a veces hacemos un bien para alguien y viene ese alguien y le da gracias a otra persona. Y uno dice, pero es que si fui yo, ¿verdad? Por lo menos yo así digo, pero si fui yo, ¿por qué le están dando gracias a otra persona? Si el esfuerzo está siendo mío, si el sacrificio, la negación, pero le dan gracias a otra persona, no importa. El Señor sí reconoce cuando estamos haciendo las cosas por amor a Él. Entonces dice el verso 20, Eliseo dejó el arado y los bueyes, siguió a Elías y le dijo, déjame besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Y él le dijo, ve y vuélvete, porque ¿qué te he hecho a ti? Por eso el tema se llama Decide tú. Entonces, en este momento, ayer, el domingo que el pastor estaba predicando, este verso se hizo así, ¡guau!, delante de mí. ¿Qué te he hecho yo a ti? El profeta le está diciendo a Eliseo, yo no te llamé, decide tú, yo no te estoy llamando, yo solo le obedecí al Señor, pero decide tú. Su reacción fue inmediata y siguió al profeta, pero como Eliseo, si lo vemos como hijo, era un buen hijo, estaba trabajando en lo que a los padres les pertenecía, él era un hijo obediente, era un hijo en orden, como nuestro Dios. ¿Cómo es eso que el papá y la mamá no van a saber a dónde se fue su hijo? Tenía que informarles, no era simplemente que los iba a ir a besar, no, les iba a ir a decir, papá, mamá, no sé cuántos años van a dejar de verme, pero quiero que sepan que voy porque Dios me llamó, el profeta echó su manto sobre mí y esto no me lo pierdo. Debía informarle a sus padres que se iría, porque Dios es un Dios de orden. El profeta le hace saber que él no lo ha llamado, pero Eliseo, como usted y yo, tenemos que saber quién nos llamó y tomar acción, decidir nosotros. Aquí deja de ser una decisión familiar, deja de ser una decisión congregacional, tiene que ser una decisión muy personal. Yo decido, por ejemplo el domingo, ¿cuántos decidieron
que fueron muchas más mujeres que hombres, no sé por qué siempre pasa, pero espero que los hombres en su corazón hayan pasado, pero ¿cuántos decidieron, como ese día que fue el llamado que el Espíritu Santo me hizo a mí, que yo solo oí que el pastor dijo, si alguien quiere recibir a Jesús, yo ya iba de camino, fui la primera en pasar, no sabía ni a qué iba, pero sabía que tenía que ir, fue una decisión muy personal. Yo me recuerdo que en cuanto puse mis lentes y la Biblia que tenía en la silla, mi pensamiento fue, nadie me ha dado nunca nada como lo que me va a dar Jesús. ¿Cómo sabía yo que me iba a dar Jesús? ¿Cómo lo sabía? Yo lo sabía. Su manto había caído sobre mí y lo importante era ir al encuentro de ese profeta que me estaba diciendo, sígueme, pero me estaba dejando decidir. Cuando yo me levanté y dejé todo en la silla, dejé todo en la silla. Y tuve batallas como cualquiera, que sí, que ya traicionaste la religión de tus padres, que sí, que ya te lavaron el cerebro, que sí, que las miles de cosas que se le ocurren decir a las personas que sopla el enemigo en el oído, pero yo tomé una decisión, Había un canto en aquel tiempo y decía, he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Ese canto fue mi lema. Yo no iba caminando detrás de Carlos, no. Por supuesto que él fue una parte importante del llamado para mi vida, pero el que me echó el manto encima no fue Carlos, fue el Señor. Y eso es ineludible. Claro, yo puedo detener el tiempo de actuar para el Señor con 1000 pretextos. Nunca Dios me va a obligar a que yo haga lo que tengo que hacer. El profeta le dice, oye, ¿y yo qué? ¿Qué te he hecho a ti? ¿A qué horas te llamé? ¿Qué te dije que hicieras? Yo no te dije nada. Porque si no, resulta que como tú me dijiste, que como tú me llamaste, que como tú pasaste, entonces como yo te seguí, ahora tú te encargas de mí. No. Si vas a caminar con Cristo, camina porque Él te puso el manto encima y te llamó a caminar de manera íntegra detrás de Él. Que ni un hombre, ni una mujer, ni un hijo, ni un padre, ni una madre, ni hijos, ni hermanos, ni tíos, ni sobrinos, que nada nos haga detenernos en ese momento del llamado, del manto que cae sobre nosotros. ¿Cuántas veces hay hijos que le tienen que decir a sus papás, lo siento papá, pero el Señor me está llamando, lo siento? No, que sí, que el domingo, después del culto con mucho gusto. ¿Pero qué? ¿Te prohíben? ¿Te morís si no vas al culto? Sí, me muero si no voy al culto, porque lo espiritual es lo que produce vida, todo lo demás es el cascarón. Entonces, Eliseo le dice, ¿yo qué te dije? Nada. Entonces dice que se volvió. ¿Qué pensaría Elías cuando Eliseo se regresó a su casa? Quizá pensó que no había entendido el llamado, que no estaba listo, yo no sé. Se volvió, tomó un par de bueyes y los mató. Y coció la carne con los implementos de los bueyes y la dio al pueblo y ellos la comieron. Luego se levantó y fue tras Elías y le servía. Eliseo no fue a profetizar. Eliseo no fue a hacer milagros. Eliseo fue a aprender a ser profeta, a aprender a ser obediente al llamado de Dios, a esa voz que se escucha aquí adentro que dice, deja todo. Pero es que mi papá, yo no te dije que dejaras nada. Elías no se hizo cargo de Eliseo, porque en el momento que a Eliseo se le aguadara el corazón, le hubiera dicho a Elías, es que si no me hubiera venido contigo, es que si no te hubiera hecho caso, no hubiera yo dejado a mi mamá, no hubiera dejado a mi papá, bien estaba yo allá, aunque fuera el último de las yuntas de bueyes, pero bien todo lo tenía. Cuando llega el hambre, mire, tengo tan claro cuando el Señor nos llamó a venirnos a El Salvador, nos llamó a los dos al mismo tiempo, pero con diferente proceso. Y entonces yo le pedí a Carlitos que me dejara tiempo para preguntarle a Dios, para orar, para estar segura. Y entonces cuando al fin le dije, sí, nos vamos, me voy contigo, me dijo, ¿ya te pusiste a pensar
¿Qué va a pasar cuando no haya comida en la mesa? ¿Ya te pusiste a pensar que vamos a tener tiempos difíciles? Y yo le dije, yo estoy segura que el que me ha sostenido aquí en Guatemala hasta hoy, me va a sostener en El Salvador. Y te autorizo que me recuerdes esta conversación el día que yo te reclame porque tengo hambre y no hay que comer. Y hasta hoy, 28 años después, mi mesa siempre ha tenido pan. Y mi corazón ha tenido la certeza que al Dios que decidí seguir, porque yo le dije a Dios, yo no me puedo ir detrás de Carlos, porque me lo voy a traer de regreso. Tú sabes, Señor, le dije que las mujeres somos manipuladoras. Y en el momento que queremos que el hombre se pare de cabeza, él ni cuenta se da a qué horas está parado de cabeza. Yo no me voy a ir siguiendo a Carlos porque me lo traigo de regreso. Si voy a ir para eso, Señor, le dije, yo lo suelto, te lo entrego, llévatelo. Pero no me voy a hacerle estorbo. Pero si me llamaste a mí, dame un propósito. Que yo sepa que voy a algo, no a nada. Porque si no hay propósito, ¿para qué me voy a mover? Y fue cuando Dios me habló y me dijo, si tú te haces cargo de mi simiente, yo me hago cargo de la tuya. ¿Cuál fue su llamado? ¿Cuál fue el propósito? Hacerme cargo de su simiente. Yo no me puedo quejar de mi labor, no me puedo quejar, aunque me quejo. Porque uno dice, ay, pero ¿y entonces por dónde? Pues, pero no me quejo de hacerla, me quejo de lo que pasa, pero no de hacerla, porque ahí voy otra vez a lo mismo. Pero mire, ya no le voy a decir nada. Pero ¿cómo va a dejar usted que alguien a quien ama, que le ha sido asignado como labor, como labranza, camine en donde le va a aparecer el lobo feroz y no le va a decir, va, seguir recto, dale, pero ahí te va a aparecer el lobo y te va a comer? ¡Ay, qué exagerados! Es que son súper espirituales, religiosos, ¡ay, fanáticos! Todo lo que el enemigo quiera poner. Pero ¿sabe qué pasa? Que el profeta nos ha echado el manto encima y estamos demasiado acomodados, escondidos en muchas excusas para no servir a Dios como Él merece que lo sirvamos. A mí no me cabe en la cabecita como alguien desprecia el don de servir como diaconado. ¿Quiere servir como diaconado? No, gracias. Wow, digo yo. Y entonces, vaya pues en el área de niños, ay, yo creo que no, porque es que mire con los niños, va hasta bueno, quédate sentada, porque no ha descubierto que el manto ya le fue echado y que ese llamado es totalmente personal, que ese llamado es ineludible. ¿Venderías el saxofón, Mayensi? ¿Venderías su saxofón? ¿Por qué no? Podrías ganar dinero. Pero si no estás tocando, ¿necesitas estar tocando para saber a qué te llamó el Señor? ¿Qué dices tú? No sabes qué contestarme. No, bueno, no importa. Mi pregunta va hacia la sierva, que tiene un llamado a ser adoradora con su instrumento. Entonces, ¿sacarías ventaja económica de ese instrumento? Es que no me había explicado. Por supuesto que no. Pero si no estás tocando, ¿necesitas estar tocando para saber que el manto fue echado sobre ti? Por supuesto que no. Entonces, en el momento en que el Señor te llame, no vas a decir, ay, es que no he ensayado. ¿Verdad que no? Tus vecinos tienen que saber que tú cazas saxofón. Digo yo, espero. ¿Qué dice don Bernalón? De sobra. Porque en el momento en que se te llame, no vas a estar preguntando de qué nota va tal canto. Y cantos más que reconocidos. Es porque el manto fue echado. ¿El de quién? Pues el del llamado del Señor, del Espíritu Santo. Pero ¿qué hacemos nosotros insistiendo en estar detrás de las yuntas de bueyes? Porque es más cómodo, es más fácil, es menos arriesgado
que nadie sepa quién soy, que no me estén viendo, porque en el momento en que se para detrás del piano, la halló a mí. Y si supieran, y si vieran, y es que esto, y es que aquello, la Sara, la Bernalita, no, es que hay los diáconos que se creen, por el manto, porque Elías solo obedeció a Dios, pero Eliseo, ¿usted cree que Elías le era indispensable tener a Eliseo a su lado? No, si había caminado solo tanto tiempo. ¿Para qué lo llamó Dios? ¿Para qué la llamó Dios? ¿Dónde está usted escondido o escondida para protegerse de la sociedad? Mire, la sociedad siempre es cruel, siempre. Pero Dios ve el corazón y la intención de Él, y eso es lo que recompensa. Entonces, dejó todo en orden. Luego siguió al profeta y le dijo, bueno, ¿cuánto me vas a pagar? En la casa yo tenía esto, aquello y el otro. ¿Qué me vas a dar tú? ¿Y de qué va a ir a vivir? Le preguntó su ex jefe a Carlitos. ¿Va a ir a vivir de amor? Sí, señor, voy a ir a vivir de amor. Si se va, no le voy a dar ni un centavo. No importa. Estábamos decididos. ¿A qué veníamos, hermano? No sabíamos. Bueno, veníamos a conocer a Noemí, a Odette y a cada uno de ustedes. A los que no están, a los que ya no van a estar, a los que van a venir. Veníamos con un propósito, porque nos echaron el manto. No una persona, el llamado de Dios fue tan fuerte que hubo que dejarlo todo. Yo había peleado tanto por un vehículo y fue lo primero que el Señor me pidió. Dice, el carro no te lo vas a llevar, porque yo ya estaba pensando, ¿será que sube la cuesta de los Chorros y cómo se hará? ¿O será que se puede llevar transportado en grúa para que ya en una ciudad pues sí funcione? Porque pues se imagina, ¿verdad? Yo tenía un carro con turbo. Y el Señor me dijo, no, si no te lo vas a llevar. Ese se va a quedar. ¿Qué? Sí, me dijo, se va a quedar. Bueno, pero teníamos un picopón así, grandotote, hermosote. Bueno, entonces nos queda el pick-up. Seguramente que no voy a tener yo, pero vamos a tener entre los dos, vamos a tener un carro. No es que ese también se va a quedar. Venimos sin carro, pero sabíamos a qué veníamos, aunque no sabíamos a qué veníamos. Porque cuando el Señor echa el manto sobre nosotros, no hay hacia dónde hacerse, a menos que nos querramos hacer los desentendidos. Entonces vamos a Lucas capítulo 5, ya Eliseo nos dejó la lección necesaria. Y nos encontramos con Mateo. Después de esto Jesús venía de sanar y toda la cosa. Salió Jesús y vio a un publicano llamado Leví, sentado en la casa de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Leví, que es Mateo, estaba ejerciendo un oficio reprobado por los judíos, pero no por el Señor. ¿Y a este quién le dijo que es pastor? ¿Y este que se cree que le puede enseñar a uno de cuándo que es maestra? No importa. Mateo estaba sentado haciendo un trabajo que los judíos reprobaban porque él recogía los impuestos. Y según dicen los estudiosos, que ahí se hacía su salario, entonces mordía. ¿Quién lo iba a querer? ¿Quién lo iba a querer? Jesús. ¿Quién nos iba a querer a nosotros? ¿Quién de nosotros puede levantar la mano y decir que está libre de culpa? ¿Quién de nosotros puede levantar la cara y decir, yo no tengo pasado? No, que no quiero que lo conozcas otra cosa, pero que lo tengo. ¿Quién de nosotros puede juzgar a su prójimo de lo que está haciendo o de lo que no está haciendo sin antes verse hacia adentro y decir, bueno, no tengo boca con la cual hablar?
Tendríamos que ser muy valientes para llegar a ese punto. Pero eso nos cuesta reconocerlo. Y nos animamos, nos atrevemos, nos levantamos como jueces. ¿Y sabe qué es lo peor de levantarse como juez? Que el juicio que va a venir en contra nuestra es un tantito más. Lo dice la palabra, no me lo estoy inventando. Leví, que es Mateo, estaba ejerciendo un oficio reprobado por los judíos. Pero Jesús pasa, hipotéticamente le echa el manto y le dice: sígueme, sígueme. El domingo contaba el pastor, yo, mire, me sentía tan en las nubes, era una cosa tan deliciosa haber encontrado el núcleo, me sentía como liviana, no se me arreglaron las cosas, se pusieron peores, pero yo me sentía, como decimos normalmente, ¿verdad? Me sentía en la luna. Y entonces empecé a ver en dónde me dejaban servir. Y no me querían dejar servir. Porque decían que yo era la repudiada. Y que cómo era posible que este diácono anduviera con la repudiada. Un hombre bastante fuerte. Pero ¿quién puede levantar la mano y criticar porque alguien llegó a Cristo con un divorcio a cuestas? ¿Quién no se equivoca? ¿Quién no ha pecado? Que los pecados no quedan escritos en la cédula es otra cosa. Pero somos tan valientes que levantamos el dedo, la repudiada. Y como de ajuste para ir bien peinada, porque eso era lo que yo aprendí en mi casa, había que andar con el pelo cortito, entonces me fui a tuciar el pelo. Y se imagina, repudiada, que significaba divorciada, recién convertida y pelona. Llegué a la secretaría, porque pues fui secretaria, y le dije: mire, yo soy secretaria, si necesitan, yo quiero servir, ahí le avisamos. Y entonces me fui a meter al diaconado. Yo dije, pues no se debe hacer mucho estar ahí parado, ¿verdad? Que le pregunten a Claudia. Mire, me gustaría servir porque pues ya me convertí y ya me había bautizado rapidito, mire, yo llevaba prisa, ahí le avisamos. Y me fui a meter a cualquier lado, a donde no me dijeron que no, fue en visitación. ¿Y está dispuesta a ir en las noches de visita? Yo sí, yo lo que anhelaba era esto, servir al que me había echado el manto encima. Y mire, aprendí tantas cosas hermosas en el departamento de visitación, porque allá sí visitábamos. Sí, todas las noches se hacía una reunión y de ahí, mientras todos estaban en el culto, cantando y palmeando y unos durmiendo, otros masticando chicle, nosotros andábamos en las colonias más perdidas de Guatemala buscando gente enferma para ir a orar por ellos, para ir a darles palabras de ánimo, para irles a entregar el mensaje del Señor. Y yo regresaba tan cansada porque nos tocaba bajar y subir, pero regresaba tan contenta. ¿Quién podía entender esa satisfacción de haber encontrado mi núcleo y ver la displicencia que hay en la modernidad cristiana para servir al Señor con la vida? Que cualquier cosita nos deja en la casa. No, hermanos, no. Jesús merece más. Y si no, si tengo tiempo. Y si no, si me arranca el carro. Y si no, si logro salir a tiempo. Vamos a ver qué le sucede si usted llega a su trabajo todos los días 15 minutos tarde. ¿Cuánto tiempo va a durar en ese empleo? Pero ¿por qué a Jesús se lo hacemos? Porque, pues sí, es que mire, uno vive lejos. Cuénteme que vive lejos, cuénteme que vive lejos. Nosotros vivíamos al final de una calle, al final del final, no era el final, era el final del final, hasta allá adentro, 2,5 kilómetros después, decía mi mamá, de la civilización.
Había que caminar 2,5 kilómetros para llegar al asentamiento, a la fortaleza, y de ahí tomar un bus que nos llevara a la siguiente colonia, y ahí tomar otro que nos dejara en la carretera para caminar 1 kilómetro para llegar a la iglesia. Pregúntele a ese diácono cuándo llegó tarde a su privilegio. Pero aquí, bendecidos con carro, y vienen tarde. Es que vivo lejos. Ah, vive lejos. Allá habían 2 cultos, 3, y el de la tarde terminaba a las 6, y nosotros teníamos que volar patín 2,5 kilómetros para llegar a nuestra casa, y allá íbamos a las 8 o 9 de la noche, porque el culto se había alargado, y ahí nadie estaba bostezando y viendo el reloj, o llamando al predicador. ¿Qué va? No, allá era un círculo de pasión por el maestro, que no perdíamos palabra y se hacían cortos los mensajes y terminaba y bueno, vámonos, y a la carrera, que el primer bus, que el segundo bus, que el muchachito que caminaba dormido, entonces había que ver que no se tropezara, que la otra que estaba igual de chiquita, y a salir a trabajar el lunes a las 4:30 de la mañana. Pero Jesús nos dijo, sígueme. Y dice que Leví, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Tomó decisión, decidió que esta noche usted tenga en su interior la convicción de decidir el llamado que tiene, llevarlo a cabo. Porque está perdiendo tiempo precioso que podría entregárselo al Señor como fuera. Y dejándolo todo, se levantó y lo siguió. ¿Qué dejó Leví? Una mesa con monedas. No. Leví dejó el estatus social que él tenía. Porque ser servidor de Roma era lo ultimito en ese tiempo. ¿Para qué quería ser él uno más ni fariseo, ni saduceo, ni ninguno de esos? No. Que Roma lo hubiera empleado y le tuviera la confianza de manejar impuestos. No, si Leví estaba hecho. Estaba en la cúspide. Pero pasa Jesús y solo le dice, sígueme. ¿Qué le ofreció Jesús a Leví? Si me sigues esto, no. Si me sigues te voy a dar esposo, si me sigues te voy a dar esposa, si me sigues te doy el hijo que me pides, si me sigues. No, tú sígueme. ¿Pudo Mateo haber no seguido a Jesús? ¿Qué dice usted? Pues sí. ¿Pero de qué se hubiera perdido Mateo? De un lugar entre los 12, de ver milagros y de recolectar experiencias y escribirlas, y que hasta hoy nosotros podamos leer lo que Mateo vio, lo que Mateo percibió, cómo Mateo lo sintió, qué fue lo que vio. Porque hay 4 evangelios, hay 4 recuentos de las cosas que hizo Jesús. Juan dice, si yo contara todo lo que hizo, no alcanzarían los libros de toda la tierra. Pero Juan es el único que lo dice. Pero vaya a ver qué dice Mateo de cómo se encontró con Jesús. Dice, y dejándolo todo lo siguió. Y de inmediato lo siguió. No, por eso estamos leyendo Lucas. Porque Lucas, como era médico, era como más acucioso. Bueno, Mateo, ¿y cómo es que estás tú aquí? Pues mira, yo un día ahí estaba contando mis moneditas, plililín, para ver cuántas me tocaban. Y pasó el maestro y me dijo, sígueme. ¿Y qué hiciste? Yo lo dejé todo. ¿Y tenían riqueza los discípulos de Jesús? Claro que no. Tenían lo del día. Bueno, un día Jesús no tenía para el impuesto y Pedro tampoco. Pero había propósito en esa ausencia de bien. Había un milagro en camino. ¿Qué nos cuesta esperar el milagro que viene en camino cuando se nos vació la fuerza, la
visión o la decisión. ¿Qué más va a hacer de su vida cristiana? ¿Hacia dónde está encaminándose? ¿Anhela algo? ¿Piensa llegar a algún lado? ¿Tiene alguna expectativa? ¿Anhela algo? Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti, cerca de Él. ¿Y qué es estar cerca del Espíritu Santo? Oh, hermano, es un espejo tan limpio que no le va a encubrir ni una sola peca, ni un solo pecadito o pecadote. Se los va a mostrar toditos. ¿Pero para qué? ¿Para avergonzarlo? No, para levantarlo, para decirle, mira, si dejas esto te va a pesar menos el camino. Vamos a ver si es cierto. Y suelta el resentimiento, el rencor, la amargura. Hasta hoy, mire, después de años, me recordé como me decían allá cuando me convertí, la repudiada. Porque yo, pues como no estaba enseñada, bueno, era mentirosa, pero no me gustaba aparentar de mí. Decía mentiras de otra clase, pero no de mí, ni de cuántos años, ni nada. Y entonces me voy a sentar, después de recibir a Jesús, me voy a sentar con la secretaria congregacional, que era una hermanita así como bien dulcita. Y me dice, no hombre, estado civil, divorciada. Abrió los ojos. Mire, a mí no me avergüenza que la gente sepa que tuve un divorcio. Al contrario, que alguien se anime a salir a luz sin sentir la carga del pecado. ¿Y por qué se divorció? Por lo que haya sido. ¿Qué importa? ¿Cómo la encontró Jesús? Oh, divorciada, endeudada, peleada con todo el mundo, con una hija enyesada, sin padre, ni madre, ni perro que me ladre. Y Jesús pasa por mi mesa y me dice, sígueme. Y me lo dice cada mañana, sígueme, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Le vi, tomó una decisión, voy a seguir a Jesús. Y luego hizo un gran banquete en su casa, en donde había, mire, una numerosa reunión de publicanos, los repudiados. A ella no le hablen porque es divorciada, no, ya no, soy casada hace 39 años. Y bien casada, con S y con Z. Como tú. Había una numerosa reunión de publicanos. ¿A dónde fue a meter a Jesús? ¿A dónde cree usted que llegué yo al día siguiente a contarles que había recibido a Jesús como mi Señor y Salvador? Pues a la oficina. Y se me empezaron a quedar viendo así como, ¿qué te pasó? ¿Te volviste loca? No, es que Jesús me llamó. Pero ¿cómo así que Jesús? ¿Pero qué Jesús? Jesús. Pues sí, pero ¿cómo así que te convertiste? ¿Pero en qué te convertiste? Yo te veo igual. No, poco a poco me fueron viendo diferente, hasta que ya no les agradé por publicana. Numerosa reunión de publicanos. Este no se quedó callado. Tienen que conocer al que me dijo, sígueme. Yo no sé si estos algunos se convirtió o no, pero aquí hay una buena lección. Y luego dice, y de otros, que siempre hay de los otros, ¿verdad? Sentados a la mesa con ellos. Que no vaya a haber comida porque se nos llena la casa. Pero si solo hay palabra, pues mire, fíjese que no se puede porque esto, porque aquello. Luego, dice, hizo un gran banquete. E invitó a sus compañeros de labor y a otros para que supieran
que Jesús ahora era importante. Que esta palabra sea como un termómetro que nos permita saber el nivel que tenemos de entrega, de pasión, de determinación, de simplemente decidir seguir a Cristo. Y que le condicionen y le digan cuánta gente les han dicho, pues ya no sos mi hijo y te voy a sacar del testamento, y que sí, que qué barbaridad, no le dejó nada. Pues fíjese que la palabra dice claramente que el Señor es nuestra heredad. Y si mi ciudadanía no es de la tierra, ¿qué estoy esperando de la tierra? El diario. El diario. ¿Qué es tan importante en la tierra que nos detenga de entregarle a Jesús lo poco que tenemos? Por mucho que haya sido el gran banquete, Jesús no se comió todo el banquete. Se lo comieron en numerosa reunión de publicanos. ¿Se imagina eso? Como para que los fariseos y todos esos feos no criticaran a Jesús. ¿Qué está haciendo en esa reunión llena de publicanos? ¡Qué barbaridad! Usted no sabe quién se va a convertir si usted va a una reunión de publicanos o de... Ya se me volvió a olvidar la palabra, ahí que quede en el olvido. Publicanos. ¿Qué está haciendo con esa gente que no conoce a Jesús? Pues presentándoselo, haciéndoles saber que hay un Dios que está esperando que regresemos al núcleo. Por eso es que nos llamamos hermanos. No es un título evangélico, es un título de hermanos, porque se supone que todos sabemos que somos hijos del mismo Padre. Y si somos hijos del mismo Padre, pues somos hermanos. ¿A qué hemos sido llamados? A cuidarnos, a vivir para nosotros, a vivir enconchados, escondidos, escudados. Por eso cuando el Señor llamó a Sara a hacerse cargo de un departamento tan importante como es el semillero, yo pensé que iba a decir que no, porque para mí está muy joven y estaba aceptando una responsabilidad fuerte. Ella sabe lo que eso significa. No lo dudó. Sí. Y cuando le dije que si podíamos abrir, pero ni chistó. Claro que sí, mañana voy a hacer limpieza. Y yo ya movió todo y ahí está. Para que lo aprecie. Para que tenga fe más que miedo. Para el que crea que el Señor está con nosotros y nos cubre y nos protege y nos dirige y nos da sabiduría. Pero yo quiero preguntarle, ¿qué ha hecho usted con ese manto que el Señor puso sobre usted? ¿Cuántas veces ha predicado con su vida? Haga por favor su cuenta. ¿Cuántos se han convertido porque usted les mostró al que le tiró el manto? ¿La recepcionista? ¿El de bodega? ¿Uno de los jefes? Porque somos de la secreta. Porque mire, lo que pasa es que cada lugar tiene su... hay que respetar el lugar donde uno está. Estoy de acuerdo. Pero cuando yo todavía trabajaba secularmente, siempre había alguien con una necesidad. Siempre había alguien con una necesidad. ¿Y qué iba yo? Reciba a Cristo, acepte a Jesús. No. ¿Qué te pasa? Ay, es que mira, ¿me permitirías orar por ti? Mire, una oración puede cambiar el universo. Y el futuro de una persona puede llevarle la salvación, un detalle de amor, solo una bondad hacia alguien. No es porque me esté enrollando ni me que los quiera echar entre la bolsa. Mire, hay órdenes que el Señor me da y me dice, vas a hacer generosidad con tal persona. Yo le digo, Señor, perdónate, soy honesta, no quiero.
Perdona, Señor, pero ¿y para qué? ¿Que la vas a hacer? Muy bien, Señor, dime qué hago. Así, como el hijo, ¿verdad? Anda, lávame los trastos. Ay, que solo a mí me manda, que no sé qué. Y ahí está lavando los trastos y refunfuñando. Y plin, y plin, y plin. Y justo ese día rompe el vaso. Porque está tan molesto, ¿por qué lo mandaron a lavar trastos? Por supuesto que el Señor nos pide cosas que no querríamos hacer y parecería que no tienen un fruto. Pero los frutos no son para nosotros. Son para Él, como aquella, me voy a alegar con los dichos de mi boca, esto es lo último que le cuento. Aquella mujer que estaba en el hospital cuando yo fui a dormir un par de noches al hospital, porque no me hicieron nada. Carlitos me llevó al Seguro Social y yo no quería que lo supiera mi mamá porque... en el Seguro Social. ¿Y a dónde más? Y entonces entré con unas fiebres que para qué le cuento, y después un gran frío y fiebre y frío, y bueno, y ahí estaba, y en la noche la mujer se quejó, y tenía vozota suavecita como la mía, y yo le dije, ay Señor, esta mujer no me va a dejar dormir, yo voy a ir a orar por ella. Y me levanté y llegué así como despacito y le dije, ¿tienes dolor, verdad? Sí. Pregunta, ¿verdad? ¿Me permites orar por ti? Haz lo que querrás, me dijo, porque era una mujer así. Y entonces viene esta ex repudiada, y le puse la mano, oré y le dije, Señor, por favor, dale paz, que se pueda dormir. Yo lo que quería era dormir. Y me fui a mi cama. Y nos dormimos. Y entonces, como estaba entre la multitud, yo, pilas, me desperté lo más temprano porque dije, me voy a bañar primero. Pues sí, pero un baño común. ¡Qué odendo! Bendigo a Dios que no volví a regresar a un lugar así. Y entonces me levanté yo rapidito para ganarle a todas y paso por una cama y dice, ¡Ey tú! ¡Ay, qué manda! Tú oraste por mí anoche. Sí. ¿Cómo sabías dónde me dolía? Me dijo. No sabía. Es que donde tú pusiste la mano es donde estaba el dolor y se me quitó inmediatamente y taca, taca, taca. Y entonces le entregué la palabra, le entregué el plan de salvación y todo lo que sabía porque tenía muy poco conocimiento, pero le entregué palabra y me fui a bañar y después me sacaron sin hacerme nada porque no me hicieron nada, porque yo se lo pedí al Señor y no me hicieron nada y salí de ahí. A la vuelta como de un año en un bus, alguien me hacía así hasta atrás y entonces yo, Dios mío, ¿quién me llama, verdad? ¡Hey, María Elena, soy la fulana! Los nombres, ¿verdad? Y cuando la reconocí, la enfermera, quiero contarte, me dijo, que toda mi casa sirve al Señor. ¡Oh, hermano! No podemos decir que no hay dónde entregar la palabra. Alguien tiene necesidad y necesita conocer a este profeta, al que nos puso el manto, al que nos llamó. Pero ¿qué estamos haciendo para mientras? ¿Realmente estamos dando frutos dignos de arrepentimiento o estamos viviendo nuestra vida y los demás que vean cómo salen? Si hay una necesidad a su alrededor, tenga por seguro que es la oportunidad para decirle, Jesús te ama, porque una persona con una necesidad de la clase que sea, le va a aceptar que usted le diga, Jesús te ama y voy a orar por ti, y va a decir, ay, está bueno, con tal de que me deje lo que me trajo, que ore. Toda una casa, por una oración egoísta. Por un Jesús que llegó con fiebre y salió sin fiebre. Porque al día siguiente le fueron a hacer rueda a los médicos y no entendían cómo el cálculo en el riñón, que sabía yo, se había desaparecido. Sus manos, como las mías, son como las de Jesús. Y le pregunto, ¿qué está esperando para imponerlas?
que está esperando para ser parte de ese núcleo que proclama y promulga salvación y vida abundante. Tú decides. Tú decides. Lo que Dios le esté pidiendo, yo le garantizo, no es para quitárselo, es para darle algo mejor. Y cuando usted y yo hayamos entendido que hay un propósito, solo agarrar la escoba y barrer 5 cuadritos, pero en la casa de mi Padre, será mi recompensa. Invisible, sin plaquita, sin uniforme, pero con amor y dedicación. Porque mi Padre ha hecho por mí, como dije en aquella ocasión hace 40 años, nadie me ha dado lo que me puede dar Jesús. Es que yo no sé cómo sabía yo que me iba a dar Jesús, pero ni siquiera sabía que me iba a dar Jesús. ¿Tiene usted la realidad de Jesús o está viviendo una vida normal, sin altibajos, sin momentos en donde lo tiene que buscar como un niño busca al Padre? ¿Cómo es su vida cristiana? Simple, 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 simple. Se levanta y se acuesta, se levanta y se acuesta. No pasa nada. Una sola nota. ¡Puu! Mañana otra vez. ¿Cómo va a salir una canción así? Tiene que estar compuesto de muchas notas. Mi vida tiene que encontrarse con retos, con retos, con retos tan fuertes. Pero no más que mi llamado, que ese sígueme, que yo escuché en mi interior hace casi 40 años. Y que no cambiaría un solo día, uno solo, por mucho que haya sufrido. Por mucho que haya sufrido. No se compara con lo que tengo al estar en mi núcleo, al haber encontrado a mi Padre, al haber encontrado mi casa, a donde pertenezco, a donde sí me parezco, a donde soy aceptada. Porque su presencia es un lugar de aceptación, en donde nunca Él va a decir, repudiada, quítate, hazte a un ladito. No, no, no. A los hacedores de maldad, a eso sí les dice, ni siquiera los conozco. Padre, te doy gracias por tu palabra, por ayudarnos, Señor, a responder a tu llamado, a ese llamado ineludible. ¿Cómo hubiera sido mi vida, Señor, si tú no llegas ese mes de octubre y detienes mi carrera descendente y me muestras el camino, la verdad y la vida? ¿Cuánto tiempo más habría caminado sin rumbo, sin esperanza, lejos de una consolación real? Señor, gracias, gracias por ese mes de octubre en donde tú decidiste que era mi día y era mi hora. Por esa mañana, Señor, en donde de manera voluntaria llegué a tu casa, caminé hacia ti y nunca más he tenido que retroceder, porque tú me alientas cada día. Señor, gracias por haberme escogido, por haberme llamado y porque con los años me has capacitado. Solo no te canses de corregirme. No te canses, Señor, de hacer de mí un vaso de honra. Lo que tengas que pulir, lo que tengas que limpiar. Yo quiero conocerte cada día y establecer, Señor, ver establecido en mí tu reino.
Gracias por tu palabra. Por aquellos, Señor, que traen su diezmo y su ofrenda sabiendo que tu palabra establecida en Malaquías se cumple sobre cada uno de nosotros. Gracias por tu amor, Señor, al hablarnos, al motivarnos, al provocarnos a buscarte con más pasión. Gracias. Ayúdanos a encontrar el rumbo y el camino de regreso a la casa del Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.